definitivamente en esa Constitución no está plasmada toda la visión que Pelegrín Castillo tiene sobre lo que es una Constitución. Cuando se montó una campaña, esa no es mi Constitución, estaba partiendo de una premisa falsa, porque la Constitución no es de nadie en particular. La Constitución es de todos. Entonces, obviamente hay grupos que se han quedado inconformes con ese tema, porque quieren una Constitución de ellos. Yo creo que ahí hay un elemento medio autoritario, medio autocrático. Porque alguna vez podríamos tener una Constitución que satisfaga a todo el mundo. Bueno, mira, lo que sí es cierto es que en la historia de la República Dominicana nunca se había hecho un ejercicio tan amplio, tan plural, tan participativo. Ahora, yo lo que sí creo es que hay aspectos fundamentales, elementos fundamentales, temas fundamentales que tiene que tener la Constitución. Mira, desde el punto de vista objetivo, documental, esta Constitución es más garantista. Es más, yo te diría excesivamente garantista. Más probablemente de lo que el Estado Dominicano puede asegurar. Dos, esta Constitución en la parte programática es muy superior, está en punto con el siglo XXI. Okay. Hay una lista de temas fundamentales, de metas fundamentales, de objetivos fundamentales muy bien definidos. Tres, esta Constitución tiene un mejor balance de poder. Es más, tiene tanto balance de poder que a mí me preocupa. Y voy a decir por qué. Porque nosotros hemos cambiado el documento constitucional, pero la cultura política no ha cambiado. Ni los partidos políticos han cambiado. Ni la mentalidad de los partidos, ni de los líderes, ni de los actores sociales ha cambiado mucho. Entonces tenemos... no, yo creo que es peor, se ha empeorado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Se ha reforzado la visión tradicional, clientelista, populista, pragmática, caudillista, eso se ha reforzado. Entonces eso es muy peligroso porque la Constitución da más poderes a más actores, pero no creo que haya tanta conciencia de cómo usar esos poderes. Ok, como está en la Constitución actualmente. Exacto. Ahora, la Constitución tiene puntos muy débiles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la nacionalidad. Yo creo que fue un fallo del liderazgo mayor del país, de los asambleístas mayores, buscaron fórmulas de compromiso. Cuando la Asamblea, en realidad, tenía una decisión muy clara de eliminar el jus soli. Okay. El único jus soli que nosotros podemos aceptar es el de la ballena que nace la ballena que nacen en Samaná y en Banco de la Plata, Banco de la Navidad y Banco del Pañuelo. Ese es el único jus soli, porque esos son en cierta manera ciudadanas dominicanas. Entonces, pero nosotros ya con los problemas estratégicos que están planteados, un estado colapsado, una densidad demográfica de la más alta del continente y del mundo, los problemas de desequilibrio, los problemas de tensiones, lo recomendable era eliminar el jus soli. Okay. Entonces, para mí ese fue un punto de debilidad. Hay otros más, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quería que el Consejo Nacional de la Magistratura fuera más amplio, más participativo, menos partidario, más representativo, no solamente de los partidos, sino de los intereses sociales. Y hicimos propuestas y no se aseguraron. No se tomaron previsiones para el tema más crítico, estratégico, en términos económicos, que es el tema del endeudamiento externo. Que es un tema que nosotros en algún momento eso vamos a tener que analizar. Mira, Franklin, el otro día había un debate en la Cámara, entonces los colegas del Partido Revolucionario Dominicano estaban protestando por las emisiones de los 1.000 millones de bonos. Yo les decía, señores, ustedes se las cantan y se las lloran. Ahora vienen a plantear sus críticas, pero cuando la Fuerza Nacional Progresista y un grupo de diputados presentamos un capítulo en la reforma constitucional para regular mejor el proceso de endeudamiento, para exigir una serie de requisitos, el voto del PRD, mi colega y amigo René Cabrera, yo lo hablé con él, no, él era el vocero, no, Andrés Bautista, mi amigo Andrés Bautista, no, entonces no griten ahora. Claro, porque ustedes tuvieron oportunidad, y lo mismo los PLDistas y lo mismo los reformistas, de establecer en la Constitución un título relativo al endeudamiento, porque ese
ese es uno de los puntos débiles del Estado. Históricamente, ese es uno de los puntos débiles del Estado. Aunque se dice a nivel internacional, sobre todo en términos de los economistas, de que no hay límites en términos del endeudamiento externo, porque el Estado es soberano y es para toda la vida. Y el Estado siempre va a tener capacidad de pago que sea dentro de 100 años. Mira, eso es teórico. La realidad es que en la escena internacional, los estados débiles o los estados que no son ricos ni poderosos tienen que jugar muy bien sus cartas, sus opciones, porque si no pierden y se convierten en estados fallidos. La realidad del estado fallido, si hay un estado que no puede desconocerla, somos nosotros, porque claro. Compartimos el espacio de la isla con uno. Entonces, nosotros no podemos decir que nosotros no tenemos un riesgo de terminar intervenido, mediatizado. Nosotros, el país afortunadamente es un mini continente en recursos naturales, minería, tiene recursos agricultura, marinos, diversidad, biodiversidad, recursos marinos, energéticos. Franklin, aquí hay 30.000 megavatios potenciales, y de esos 30.000, 10.000 son comerciales en energía eólica. Estamos hablando de la energía de viento. Óyeme, 10.000 megavatios, es decir, 5 veces la demanda nacional actual. Entonces, ¿qué te dice de todo eso? El país tiene un potencial, pero sobre todo tiene que ser muy responsable y cuidar bien sus recursos y administrar bien sus cartas. Peregrín. Y por eso hay que fortalecer el proyecto nacional. Peregrín, sí. Antes de irnos a la encuesta, porque me interesa lo de la encuesta, hay varios temas rápidos que yo quisiera que lo debatiéramos y que no se queden en el tintero, porque obviamente de aquí al 16 de mayo me parece que va a ser imposible poder tener otra entrevista contigo por todas las cosas que tienes. El Congreso de la República está desacreditado, eso no es un secreto para nadie, y la Cámara de Diputados mucho más desacreditado. Es decir, y se dice que los diputados no leen los anteproyectos, no leen los proyectos y aprueban la mayoría levantando la mano. ¿Qué hay de cierto en eso? No, mira, yo estoy en el Congreso hace mucho tiempo. Sí, 4 periodos. Yo creo que hay una crisis en el sistema político partidario. Lo que se está eligiendo, ¿qué es? Hay una crisis en el sistema político partidario. ¿Y a dónde nos lleva eso? Pero lo que tú ves en el Congreso es un reflejo de cómo opera el sistema político partidario. No es algo exclusivo del Congreso. Los senadores y diputados en general son piezas en un tablero donde los jugadores son otros. Son los jefes de los partidos, son los grupos, son los grupos de intereses, son las embajadas extranjeras, son los organismos internacionales, son las ONG. No podemos elegir cualquiera. No, espérate, ahí es que viene el asunto. Ahí es que viene el asunto. Ese esquema está haciendo crisis. Está haciendo crisis. Y yo creo que esa crisis se va a profundizar cuando pase el proceso electoral. Porque lo que estamos viendo, los estremecimientos que estamos viendo del sistema político, son las réplicas de un terremoto. Potencial y cercano. Óyeme, hay un terremoto que se provocó cuando se produjo el pacto, presidente Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Ese terremoto lo provocó la interacción de 2 fallas transversales, la falla de reelección y la falla de 6 años. Y entonces estamos viendo la continuación de ese proceso y cuando termine el proceso vamos a ver edificios derrumbados, edificios agrietados y una sensación de inconformidad en la población.